Bien, yo voy a presentar la sesión en castellano por si hay alguien que sea de fuera de la Comunidad de Cataluña para que la pueda seguir sin ningún problema. Voy a compartir la pantalla. Yo soy Gemma Villorbina, tal como ha dicho Jordi, soy la coordinadora del grado en Biotecnología de la Universidad de Lleida y en esta presentación aquí encontráis mis dos direcciones, bueno, el correo personal y el correo como coordinadora. Al final de la presentación ya os dejaré todas las direcciones de correo para que las tengáis tiempo de anotarlas, si no las podéis encontrar en la web del grado. Empezaremos primero presentando un poco cuál es el objetivo principal de la biotecnología, porque hay gente que no termina de tener muy claro qué es la biotecnología, para qué sirve o qué formación me dará para el día de mañana y yo pueda entrar al mundo laboral. Pues el objetivo principal es que es una disciplina que estudia los seres vivos o utiliza los seres vivos para obtener intereses y bienes y servicios para la sociedad en general. De hecho, este último año, la situación de pandemia que hemos estado soportando, podemos decir que gracias a la biotecnología ha facilitado poder desarrollar nuevas vacunas con celeridad, que de hecho ha sido sorprendente que en tan poco tiempo ya podamos tener vacunas para erradicar la pandemia. Y dentro de esta disciplina lo que tenemos son tres áreas más importantes, que son las básicas: la biología, la química y la ingeniería. Estas son las áreas principales de estudio del grado. ¿Qué tipo de conocimientos se adquieren en este grado? En este grado básicamente está centrado en la biotecnología del siglo XXI, que engloba las genómica, la proteómica y la bioinformática, que son tres disciplinas que nos permiten estudiar los seres vivos y poder investigar sobre estos campos. En principio nos permiten trabajar en el diseño de biomoléculas para poder diseñar estructuras, mejorar el ensamblaje entre ellas. Aquí, por ejemplo, estamos viendo cómo se puede mejorar el ensamblaje de una estructura, de un sustrato dentro de una proteína o de un ligando después del diseño. Mediante la tecnología de cultivo celular podemos desarrollar terapias regenerativas, terapias génicas, que nos permiten producir in vivo medicamentos o incluso reproducción. Con la modificación genética lo que podemos es obtener nuevos microorganismos, como por ejemplo tenemos bacterias, hongos, plantas, nuevas plantas que nos permitan obtener una gran cantidad de nuevas aplicaciones para la sociedad. Y como no, también tenemos la bioremediación, que es la mejora de la calidad medioambiental mediante el uso de organismos vivos. Es decir, aquí, por ejemplo, tenemos dos imágenes. A la izquierda, residuos de uranio en una mina en Alemania. Estos residuos se pueden eliminar mediante el uso de bacterias, y los vertidos de carburantes pueden ser eliminados del agua también por la acción de microorganismos. Vistos estos objetivos, aquí os presento un poco la web, que no sé si la habéis consultado, pero la web del grado yo creo que es una herramienta muy útil para terminar de decidir qué grado quieres estudiar o tener toda esa información que te permita comparar entre grados. Aquí encontráis toda la información sobre el grado, pero ¿qué es lo que más os interesa ahora? Lo que más os interesa ahora es toda la información que está dentro de los futuros estudiantes, los planes de estudios, porque aquí tenéis todas las guías docentes de las asignaturas, donde podéis ver qué temáticas se van tratando en cada una de ellas, y los calendarios y los horarios más para saber cómo están distribuidas las asignaturas dentro del grado. El primer curso de biotecnología, de hecho primero y segundo y cuarto son todos por la mañana, o sea, son horarios de mañana con algunas sesiones de prácticas por la tarde, y esto lo podéis ver aquí. Tercero va al revés, porque si no, no tenemos suficientes aulas para poder
estar todos en el campus a la vez. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que este grado, es importante decirlo, es que estamos en un ámbito agroalimentario, estamos situados en Lleida. Entonces, la formación de este grado, aparte de la besante sanitaria, que esto es importante también permite una formación relacionada con la biotecnología de plantas, de animales y de tecnología de los alimentos, relacionada también con la biotecnología industrial, que creo que es bueno destacarlo para tener en cuenta a la hora de decidir cursar el grado aquí o no. Un poco de números, que es para que sepáis cómo se desarrolla este grado. Este grado lo que vemos es que un 90% de los alumnos termina en los 4 años. En principio, no hay muchos problemas para terminar el grado con el tiempo que está estipulado. La valoración que hacen los alumnos de los profesores y de las asignaturas, vemos que estamos bien situados, es una valoración buena, estamos por encima de la mediana de la Universidad de Lleida y en este sentido yo creo que se están haciendo las cosas bien. ¿Cómo está distribuido el calendario, o sea, el grado dentro de los 4 cursos que tenemos? Lo veremos aquí en esta diapositiva. El plan de estudios es del 2009, y fue aprobado por la Agencia de Calidad Universitaria de Cataluña con una acreditación favorable. Este grado está distribuido en 2 ciclos, con 2 cursos cada uno, en total 4 cursos. Los 3 primeros cursos están distribuidos en semestres, en 2 semestres cada uno, y el 4º curso está distribuido en 3 bloques, que después explicaré por qué esta distribución. En los primeros cursos encontraréis asignaturas más básicas, básicas de que se puede encontrar en la mayoría de grados de ciencias, que son la bioquímica, la física, la química, matemáticas, las biologías más relacionadas con el grado, que son la biología celular, biología molecular, una bioestadística, ¿vale? Ya veis que son asignaturas más de tipo básico que nos serán útiles para los siguientes cursos. Todos los cursos están distribuidos más o menos para cursar los 60 créditos que se requiere también para tener una beca, salvo el segundo y el tercer curso, que los dos tienen 57 créditos. Esto no es un problema, porque en estos 2 cursos hay unas optativas de 3 créditos que nos permite matricularnos de los 60 créditos que nos piden para poder disponer de una beca, ¿vale? O sea que no os apuréis, porque está todo pensado para que la gente no tenga problemas. Las asignaturas que tenéis en segundo y en tercero pues ya son más las asignaturas más típicas de biotecnología, donde pues tenemos genética, microbiología, ingeniería genética, una proteómica, ingeniería de proteínas, bioinformática, etcétera, etcétera. Esto lo podéis ver en el plan de estudios y tampoco no me quiero expandir mucho. En el cuarto curso, tal como os decía, tenemos estos 3 bloques donde están distribuidas todas las optativas y está distribuido así pensando en la gente que se quiere ir de Erasmus. ¿Es habitual? ¿Se puede ir en tercero de Erasmus? Sí, pero lo más habitual, lo que hace la gente mayoritariamente, es irse en cuarto curso. Entonces, la distribución en 3 bloques permite tener asignaturas concentradas en un periodo de tiempo que facilita irse fuera. O sea, hay gente que, por ejemplo, cursa optativas en el primero y en el segundo bloque para poderse ir fuera de Erasmus a partir de febrero, una vez has terminado el segundo bloque. O hay gente que se va a principios de curso y vuelve para terminar aquí el curso en el segundo y el tercer bloque. ¿Qué tipo de optativas se encuentran dentro de estos 3 bloques? Pues tenemos optativas relacionadas con la biotecnología biomédica, la industrial, la producción animal, la vegetal y relacionada también con la tecnología de los alimentos. Estas optativas se pueden cursar aquí
al 100%, o alguien puede decidir allí donde vaya a realizar la estancia de Erasmus, cursar asignaturas que le permita convalidar los créditos que necesita para terminar el grado. La distribución en 3 bloques también está pensada con el trabajo final de grado. Este trabajo final de grado, si no lo has hecho durante el curso, tienes un periodo al final del cuarto curso, que empieza normalmente en mayo. O sea, ahora ya están los de cuarto. Este año han terminado un poco más tarde, pero los de cuarto ahora ya han terminado. Y tienen 2 meses para poder terminar de redactar el trabajo, buscar toda la información que necesiten para el trabajo final de carrera y presentarlo a finales de junio y defenderlo a mediados de julio, normalmente. Y también tenemos las prácticas en empresa, pero sí que es verdad que estas prácticas en empresa muchas veces hay gente que prefiere realizarlas en verano entre tercero y cuarto curso, porque la gente que viene de fuera puede decidir ir a hacer las prácticas en una empresa cerca de su población de residencia familiar, ¿vale? Y así están en casa y pueden ir allí a hacer las prácticas y conocen también otra forma de trabajar distinta de la que tenemos aquí, que esto también está bien. Pensando en una jornada de puertas abiertas, que es lo que comentaba el director antes, que si hubiese sido una jornada de puertas abiertas sería así más visual, ¿no? Veríamos los espacios. La parte que empieza ahora de la presentación será más ver fotos, imágenes que nos permitan hacer una idea de qué espacios vamos a utilizar dentro de las distintas asignaturas, ¿vale? Primero de todo, tenemos aquí la ventaja de que el campus agroalimentario, que es la ETSEA, está muy cerca del campus de Ciencias de la Salud, de la Facultad de Medicina, y por eso se puede considerar que este grado es un grado intercampus. No os asustéis, no estaréis todo el día subiendo y bajando entre los 3 campus, no. Normalmente, si hay que cambiar de campus, o sea, todas las asignaturas o partes de las asignaturas que se desarrollan en distintos campus se concentran en un mismo día, ¿vale? O sea que podéis estar todo el día en la ETSEA o por la mañana estáis aquí en la ETSEA y a la tarde pues tenéis que desplazaros a la Facultad de Medicina para hacer unas prácticas de medicina. Esto ya está pensado para que no haya problemas de traslado. Es verdad que sí que es un campus, como podéis ir viendo por las imágenes y las que veremos más adelante, es un campus abierto que está en el exterior de la ciudad de Lleida, no está dentro en el centro de la ciudad, pero de todas formas está muy cerca del centro, son 10 minutos llegar al campus y no está muy apartado y está bien comunicado llegar en él. Pero lo que vemos aquí, pues aquí tenemos la ETSEA, tenemos aquí una imagen del edificio de la ETSEA y luego aquí tenemos los 2 campus de medicina, ¿no? En el Hospital Santa María y el Arnau de Vilanova, son los 2 hospitales de Lleida. Justo en el Santa María es donde está la Facultad de Medicina y en el Arnau de Vilanova pues tenemos las instalaciones del Centro de Investigaciones Biomédicas de Lleida que se utilizan espacios presentes en ella. Tal como os he comentado, y aprovechando que ahora nos han puesto unas letras magníficas que a mí me encantan, os voy a presentar los espacios, sobre todo de la ETSEA, porque mayoritariamente todas las actividades se desarrollan en la ETSEA, mayoritariamente, pero también en medicina. Os voy a presentar los espacios que vamos a ver, que vais a estar durante el grado. Primero de todo os presento la biblioteca. La biblioteca ya veis que es amplia. Sí que es verdad que ahora se nota que estamos en época de pandemia y no hay tantos estudiantes en el campus y está un poco más vacía, pero bueno, es un espacio acogedor donde podéis encontrar libros de las distintas asignaturas del grado y en la biblioteca también que tendréis es la facilidad de poder tener un servicio de préstamo de portátiles, tablets, memorias, cargadores, por lo que se pueda necesitar para desarrollar las asignaturas. Y también se dispone de unas salas, como se ve aquí en estas 2 imágenes, que de hecho cuando tomé las fotos había estudiantes trabajando en ellas,
que en estas salas se pueden realizar trabajos en grupo, pero en un ambiente muy tranquilo, un ambiente que fomenta el trabajo. Las aulas principales donde se desarrollan todas las asignaturas, aquí tenemos es el aula de primero, es un aula grande, tipo grada, y aquí es donde todas las asignaturas que tienen clase con grupo entero se realizan aquí todas las clases. Y después tenemos aulas como esta, que es cuando tenemos grupos más reducidos, grupo partido, un tercio de la clase, y utilizamos estos espacios. También utilizaremos aulas de informática. En el campus hay 4 aulas de informática, están todas equipadas. Los ordenadores todos tienen los software que se requieren para todas las asignaturas y permite poder trabajar todos a la vez utilizando el mismo programa mientras el profesor va proyectando el software que estamos utilizando, las actividades que vamos haciendo. Una cosa que valoran mucho los alumnos que terminan el grado es las prácticas. Ellos consideran que es un grado donde se hacen muchas prácticas y esto fomenta que puedan tener una buena formación práctica para el día de mañana ir a trabajar. Y a partir de aquí os voy a enseñar algunos de los laboratorios con los que vais a realizar esta práctica. Aquí tenemos, por ejemplo, los laboratorios de química, donde están equipados para poder desarrollar todas las prácticas de las distintas asignaturas de esta disciplina. Y aquí, bueno, vemos algunos alumnos haciendo las prácticas, de hecho, algunas de ellas son de esta semana pasada, y viendo cómo ponen en práctica sus conocimientos. Tenemos el laboratorio de física, ya veis que los laboratorios son bastante grandes y que nos permiten desenvolver las prácticas, y aquí el profesor de física me prepara un poco imágenes donde se vea el tipo de materiales que se utilizan en las prácticas de física. También, como os he dicho, utilizaréis laboratorios de la Facultad de Medicina, a la cual tengo que agradecer a la decana que me facilitara estas fotos de sus laboratorios para poderos enseñar los laboratorios que vais a utilizar allí, sobre todo en prácticas más de genética, ingeniería genética, microbiología, las bioquímicas y las biologías en general, ¿vale? Y aquí los laboratorios, bueno, también los microscopios, una sala blanca donde es las salas que está la atmósfera controlada para evitar contaminaciones, y tenemos laboratorios relacionados con el del Departamento de Tecnología de Alimentos, en concreto aquí están realizando prácticas de fermentaciones alimentarias. Ya sé que viendo estas imágenes vais a pensar, uy, están aquí todos sin mascarilla, juntos. Esto es verdad que estas imágenes son de antes de la pandemia, ¿eh? Lo que pasa es que ahora no estamos acostumbrados a verlo así y nos salta a la vista decir, uy, esto no es normal. Dentro de tecnología de alimentos pues se realizan prácticas relacionadas con procesos que ya veis que aquí están trabajando con bioreactores. Es un laboratorio que está justo al lado de la planta piloto, porque después se trasladan en la planta piloto y incluso pueden llegar a producir lo que están realizando el cultivo a nivel industrial casi. Está preparado para hacerlo. Tenemos laboratorios de producción vegetal. Aquí vemos las alumnas de cuarto curso haciendo prácticas. Cuando los resultados son buenos, pues también están alegres y contentas de tener buenos resultados. Y los laboratorios de producción animal. En la siguiente diapositiva sopta un poco, porque si hay gente que no le gusta ver algún órgano, aparece uno, porque, bueno, en producción animal hay que también trabajar con partes de animales para ver cómo evoluciona el órgano y cómo estudiarlo por dentro. Los laboratorios de cultivos celulares que vemos aquí, que están equipados con todos, tenemos las campanas de flujo laminar y las centrífugas, autoclaves, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues los cultivos que hacen pues desde la germinación de partes de la planta, dentro de las cabinas con fotoperiodo y temperatura controlada, hasta crecer la planta e incluso llegarla a plantar en tierra, ¿vale?
Es verdad que disponemos de equipos fuera de la Universidad de Lleida, pero cerca de ella, que nos permite desarrollar prácticas ya fuera de una instalación educativa, ¿vale? Por ejemplo, tenemos los laboratorios del Biobank, que están en el Centro de Investigación Biomédicas de Lleida. Es un centro donde hay una acumulación de tejidos y aquí nos permite poder poner en práctica lo que se estudia en el día a día para desarrollar una nueva vacuna, por ejemplo, con ahora lo del COVID, que ellos de hecho han estado trabajando. Y tienen aquí las instalaciones que nos las ceden, nos dan el permiso para poder entrar en ella y trabajar en ella y poder realizar prácticas allí en sus instalaciones. También tenemos los equipos de los servicios científico-técnicos, tanto aquí en el campus de agrónomos como en Gardeny, que está cerca, pero es en otra parte de la ciudad, que nos permiten utilizar sus equipos. Y esto es una cosa buena que también valoran los alumnos, porque trabajando con grupos pequeños podemos estar delante del equipo y utilizarlo, que es una cosa que yo eché de menos cuando yo estudié la carrera. Y estamos utilizando los mismos equipos que ofrecen servicios a las empresas. Es uno de los equipos que el día de mañana nos vamos a encontrar y al menos estaremos familiarizados con ellos y nos será más fácil trabajar con ellos. Para terminar, me queda hablar un poco de las prácticas externas y del trabajo final de grado. Las prácticas externas son esas prácticas que se realizan en empresa y son prácticas que yo creo que terminan de afianzar esa seguridad para poder ir a trabajar fuera el día de mañana, ¿vale? Tú escoges con qué quieres trabajar o con quién quieres trabajar casi, para poder decir, bueno, pues a mí me gustaría ver si dentro de la carrera a mí me ha gustado más la biotecnología vegetal, que normalmente cuando la gente llega viene con la biomedicina, medicina y salvar la salud de la gente, que ya es importante, pero como dentro del grado van encontrando distintas disciplinas, cuando llegan aquí dicen, uy, pues hay más cosas. Y dicen, bueno, pues voy a probar de hacer unas prácticas en esta área de la biotecnología, a ver qué tal. Pues es el momento ideal, las prácticas externas, porque tú puedes ir y escoger incluso el centro donde quieres ir a hacer estas prácticas. También se pueden hacer cuando estás fuera de Erasmus y es una buena estrategia para decir que, bueno, que has podido hacer prácticas fuera en el extranjero y bueno, con gente que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo nosotros aquí, que es buena para tu formación. Y el trabajo final de grado, aquí he aprovechado dos imágenes de las defensas que tuvimos en febrero. Es un trabajo que te permite desarrollar un tema que no tiene nada que ver con lo que has hecho en clase, sino que aquí tú tienes que decidir con qué quieres trabajar. Sí que es verdad que hay profesores que ofrecemos trabajos o propuestas de trabajos para desarrollar, pero cada vez más, hay muchos estudiantes que ellos mismos tienen inquietudes y vienen y dicen, oye, es que a mí me gustaría hacer un trabajo relacionado con este tema, a ver qué se está haciendo o intentar desarrollar un proyecto, ¿vale? Que esto también se puede hacer. Si entráis a la web veréis que hay distintas tipologías de trabajo final de grado, que no está solo centrado en una búsqueda bibliográfica y yo creo que se están haciendo trabajos muy buenos, sobre todo relacionado con propuestas de proyectos. Y el estudiante te pide con quién puede hacer este trabajo, con qué profesor, o incluso él mismo dice, yo creo que este profesor me iría bien, ¿vale? Pues ves, hablas con él y os ponéis de acuerdo para llevar adelante el trabajo. Y en principio es una buena forma de aprender ya a trabajar en lo tuyo y a ser tú quien decides cómo quieres orientar tu formación profesional. Sí que es verdad que después hay másteres, posgrados que puedes ir cursando, pero es importante. Referente a las salidas profesionales de los graduados en biotecnología, son diversas.
Puedes trabajar tanto en el sector privado como en público, de investigación, ya sea como técnico superior, asesor legal, incluso cada vez más también hay gente que, bueno, se quiere dedicar a la docencia, ya sea a nivel universitario como de enseñanzas secundarias. Y una cosa que a lo mejor hace 6 años, una salida profesional que no había muchas inquietudes, ahora cada vez más empiezas a ver que hay gente, mucha gente emprendedora y cada vez más tenemos más emprendedores que quieren montar su propia empresa para seguir su idea de negocio. Y la verdad es que estamos empezando a ver emprendedores muy buenos dentro de los exalumnos del grado. Dentro de las salidas profesionales, cerca de lo que es el área de Lleida, tenemos 4 centros de investigación o 4 centros donde se puede desarrollar recerca en biotecnología. Uno de ellos es el Centro Agrotecnio, que lo tenemos aquí en el mismo campus de la TSEA. Es un centro más relacionado con investigación agroalimentaria. También tenemos, como ya he comentado antes, el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Lleida. Tenemos el Parque Científico y Tecnológico, donde hay empresas privadas que desarrollan investigación relacionada con la biotecnología. Y también tenemos el IRTA, que antes lo teníamos aquí en el campus de la TSEA, pero ahora se han trasladado a este nuevo edificio, que es el Fruit Centre, que yo creo que es un centro donde también se puede realizar una buena investigación relacionada con la biotecnología. Bueno, y aquí ya entra la parte de los estudiantes. ¿Qué resultados tenemos de nuestros estudiantes? La verdad es que ayer al mediodía tuvimos una noticia muy buena, que fue que la UDL en general está subiendo las tasas de ocupación de los alumnos que salen de los distintos grados de la UDL. Estamos viendo que cada vez más están valorando muy bien nuestros grados y en concreto el grado de biotecnología era uno de los que salía más bien valorado en general. Vemos que tenemos más de un 95% de tasa de ocupación. Esto es muy bueno. Son unas encuestas que realiza la Agencia de Calidad de Universidades de Cataluña, fuera de lo que es el ámbito de la UDL, en general para todas las universidades catalanas. Y ellos cada 3 años van encuestando a los alumnos de los distintos grados para tener una valoración de la calidad de las distintas disciplinas que se pueden cursar en las universidades catalanas, ¿vale? Y lo que sí que vemos es esto, pues que tenemos un elevado índice de tasa de ocupación, el 71% de los alumnos encuentran trabajo el primer año. Estos dos índices han incrementado un 20% en los últimos 3 años. Sí que es verdad que estos valores son justo antes de la pandemia, porque son del febrero del año pasado cuando se realizaron estas encuestas, pero bueno, en principio vemos que sigue subiendo. Es probable que la pandemia baje un poco estos valores, pero bueno, los resultados son muy buenos porque el 52% de los graduados están trabajando con trabajos relacionados con el grado y el 24% está realizando funciones universitarias. Y lo que también es bueno, de que un 81% repetiría la titulación y un 89% tiene una satisfacción muy buena con el trabajo actual y con la formación que ha recibido del grado. Con todos estos valores, lo que calculan es este índice de la calidad ocupacional, que el grado de biotecnología, dentro de todas las universidades de Cataluña, el de la Universidad de Lleida, tiene un valor de 70,3. Está por encima del 3,5, o sea, 3,5 por encima de la mediana de todas las universidades catalanas y puedo decir que es el segundo grado en biotecnología en mayor índice de calidad ocupacional. O sea que esto es bueno, porque esto quiere decir que los alumnos valoran bien la formación que están recibiendo y que están realizando funciones buenas dentro del mundo laboral y que una elevada mayoría están trabajando, que esto también es importante.
Y para que veáis un poco que esto, ahora la estudiante que está aquí conmigo, que es la Silvia Colón, que os va a explicar un poco más su punto de vista como estudiante, lo que vemos es que, bueno, aquí la verdad es que tenemos un grupo muy femenino este año en cuarto, porque ahora estoy viendo que casi solo salen las chicas aquí, pero también tenemos chicos, ¿eh? Pero los veis que están felices y contentas en estas imágenes, pero también tenemos momentos que, aparte de estudiar, pues tenemos en el campus de la CSEA una fiesta que cada año en estas fechas realizamos, que es el Agronóm de Ferro, pero ahora ya hace 2 años que por la pandemia no podemos hacer, pero que es una fiesta donde alumnos y estudiantes nos lo pasamos muy bien, porque la verdad es que es una fiesta muy bonita, ¿vale? Que disfrutamos del campus y de nuestra relación. Y ahora voy a ceder la palabra a la estudiante para que ella os cuente un poco su punto de vista del grado. Silvia, cuando quieras. Hola, buenos días. ¿Sí? ¿Se me ve? Es que como tengo la pegatina en la cámara, luego siempre se ve borroso. Sí, se oye bien. Gracias. Bueno, yo os vengo a explicar un poco mi experiencia durante estos 4 años de carrera. El primer día, la verdad es que fue bastante desastre. Yo no sabía qué bus tenía que coger para llegar y por medio de llegar tarde, fui a un taxista y le dije, mira, tengo 7 euros, ¿me puedes llevar a Etxea? Y el taxista me dijo que sí. Y ahora que me sé el camino, pues sé que aquel hombre dio toda la vuelta a Lleida para llegar a los 7 euros y llevarme a Etxea. Pero bueno, llegué y desde entonces la verdad es que todo ha ido bastante mejor. Decidí hacer biotech sobre todo por las salidas profesionales. En primero decía que yo quería ser jefa de un grupo de investigación y encontrar la cura del cáncer y obviamente ganar un premio Nobel. Y ahora que prácticamente he terminado, lo que quiero es tener un buen trabajo, la verdad. He visto que las puertas que se abren con biotech son muchas, muchas más de las que yo creía y que no solo existe la investigación, sino que hay muchísimas opciones. De hecho, una de las grandes cosas que a mí me gustan de esta carrera es que como se tocan todos los ámbitos que abarca, como ha dicho Gemma, pues tanto sanitario como alimentario y tal, pues te da tiempo a madurar, a tocarlo todo, a entender qué te gusta, qué no te gusta. Y yo que tenía bastante claro que quería la sanidad, pues he visto, por ejemplo, que las plantas también me encantan y pues, por ejemplo, que los alimentos pues no son a lo mejor lo mío. Referente a las asignaturas, primero pone las bases y es el más aburrido a lo mejor, pero sobre todo no tenéis que desanimaros ni en esta carrera ni en ninguna otra, porque es eso, son las bases. Luego va tocando asignaturas realmente muy interesantes. Yo pensaba que la uni era un número, pero la verdad es que aquí en la UDL somos pocos, los profesores te conocen, la relación es muy cercana. Conoces también a la de la biblioteca, a la de la copistería, a los camareras de la cafetería también. Es un gran punto a favor, la verdad, porque es eso, no eres un número, eres una persona y es algo que yo valoro mucho. Y la relación que hay con los estudiantes también es buenísima. Como estamos allí un poco apartados, todo el mundo se conoce en Agronoms, todas las carreras, todos somos amigos con todos. Y algo que me sorprendió es que cuando llegas a primero te dan un veterano que es alguien de segundo que te ayuda y te dice pues las cosas que todo estudiante de primero necesita saber, como qué máquina expendedora es más barata, dónde calentar tu comida, además te pasan apuntes, te resuelven dudas y luego tú cuando llegas a segundo pues te haces veterano de uno de primero y también intentas aportar todo lo que puedes, ayudarle igual que a ti te han ayudado. Y esta dinámica, la verdad es que me parece una fantasía. Y bueno, para terminar, me gustaría explicaros cómo he vivido yo el ambiente universitario. Y la verdad es que ETSEA es un campus genial porque estamos ahí arriba y puede parecer algo negativo, pero todo lo contrario, porque no viene gente de fuera, los que estamos somos los de ETSEA y acabas conociendo a todos. Se hace mucha comunidad entre carreras. Enseguida te haces amigo de todo el mundo y tiene muchos espacios verdes entre clases, puedes bajar, tomar el sol, está muy bien, la verdad.
Y bueno, como ha dicho Gemma, las fiestas, pues tenemos las mejores fiestas, sobre todo Agrónomos de Ferro, donde profesores y estudiantes, la verdad es que nos lo pasamos realmente bien. Hacen un concurso de paellas, hay música. El último que se hizo, vino hasta una chica a dar una clase de zumba. Fue genial, la verdad. Y en general se crea un ambiente muy bueno, tanto dentro de las aulas como fuera. Y yo pues estoy bastante encantada con estos 4 años. Se me han hecho cortos, la verdad, ahora me da un poco de pena terminarlos, pero bueno, muy agradecida con todo, la verdad. Y bueno, muchas gracias por escucharme. Si tenéis cualquier duda, Gracias, Silvia. Carla, no sé si quieres comentar alguna cosa así más general, que Carla no es estudiante del grado en biotecnología, pues la del centro de estudiantado, que ahora no me salía la palabra, y ella yo creo que os puede dar una visión más global de todo de lo que es la ETSEA y la vida del estudiante aquí. Sí, bueno, Silvia ha dicho ya mucho. La verdad es que en Echea somos mucha gente de fuera de Lleida y de cualquier sitio. Yo en mi clase tengo estudiantes que son de Italia y no son ni siquiera de Erasmus, que han estado toda la carrera conmigo. Y es un campus muy chulo por esto, porque hay gente de todos lados, los profesores te conocen muchísimo, sobre todo los que tienes durante la carrera, es esto, conoces a todo el mundo, ya de tu carrera, de las otras, de personal de la ETSEA, profesores, los de biblioteca, conserjes, lo que sea. Y eso, solo añadir que tenéis en la página web de las Portas Obertas un chat que yo estaré conectada allí todo el día si tenéis cualquier duda de becas, para encontrar, no sé, pisos de estudiantes, residencias, cualquier duda sobre el grado y todo esto, me podéis preguntar por allí. Solo esto. Si tenéis alguna duda, ya sabéis. Muchas gracias, Carla.